Buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de paludismo, espero que les guste. Vamos a ajustar tantito la cámara y ya vamos a empezar. Bueno, el tema de paludismo es un tema muy importante en nuestra región porque hablamos de paludismo como pues una enfermedad que es tropical, que es de esta región, que se encuentra sobre todo, se quiere en zonas no urbanas, en zonas cerca de ríos, cerca de lagos, cerca de las playas, es donde se cría el vector. Vamos a ver más adelante que paludismo y dengue son cosas completamente diferentes, en donde paludismo es transmitido pues por un vector que a su vez lleva un parásito y ese parásito es el que genera esta enfermedad. El paludismo anteriormente estaba relacionado con la malaria, donde estamos hablando de malaria como, bueno, paludismo o malaria, se manejan como términos iguales, donde malaria viene del latín, que significa mal aire, ¿sí? Del italiano, que significa mal aire. También en el latín les llaman palus, ¿no? Paludismo, palus, ¿sí? De pantano. Les decía que eran enfermedades que se encontraban en los pantanos, en zonas donde estuviera estacionada el agua, ¿sí? Vamos a ver que el vector, bueno, que el parásito como tal, tenemos 4 especies importantes de parásitos que son del género Plasmodium, y está el Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, donde falciparum y vivax son los que se encuentran en la región de Tapachula, en todo Chiapas. Generalmente cambia un poco la clínica y la sintomatología, pero son producidas por estos dos parásitos importantes. El vector pues es un mosquito. El mosquito, a diferencia del vector del dengue, que le gusta regiones más urbanas donde está estacionada el agua, vamos a ver que el mosquito vector de paludismo le gusta regiones que estén más boscosas, más selváticos, donde no haya urbanidad, donde no haya mucho espacio humano. ¿Por qué? Porque el mosquito prefiere las aguas que estén limpias, ¿sí? Aguas limpias cerca del mar, cerca de los ríos, de las lagunas, ¿sí? Donde desembocan los ríos generalmente se cría mucho este mosquito, en zonas pantanosas. La OMS estima que hay de 300 a 500 millones de nuevos casos y hasta 2.7 millones de muertes en el mundo, ¿sí? Actualmente se encuentra en varios países, en Venezuela, en Colombia, donde ya es con alta endemicidad. Aquí pues en el sur de México es donde más se encuentra, que es Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Villahermosa, ¿sí? Bueno, en la inmunología. Vamos a ver también que como es una enfermedad tan antigua que ha evolucionado con nosotros, hay algunas características biológicas de ahora sí de nuestra especie que nos da ciertos factores protectores que son que se llevan en algunos genes. Sabemos que el paludismo parasita sobre todo eritrocitos, busca parasitar eritrocitos, y entonces hay algunas patologías que se consideran patologías que son genéticas, como en el caso de la hemoglobina S, la hemoglobina F, deficiencias de la glucosa fosfato deshidrogenasa, talasemia y negatividad del grupo sanguíneo DOFI. Son patologías que se encuentran en nuestra especie. Sobre todo, por ejemplo, la hemoglobina S se ha encontrado mucho en las regiones como el Mazatán, en zonas como donde haya mucha consanguinidad. Se ha encontrado estas patologías que son heredadas. ¿Y qué significa? Son anormalidades del eritrocito, mutaciones a la hora de formación del eritrocito que te generan una desventaja, ¿no? De que vas, si eres anémico, si tuvieras alguna de estas
patologías, pero por esas mutaciones estructurales del eritrocito hace que no pueda ser parasitado por el paludismo, entonces le da una resistencia, lo que es una enfermedad, te da una resistencia a infectarte por paludismo. Estas mutaciones pues fueron como experimentos biológicos, ¿no? Que la misma naturaleza hizo para probar hacer que nuestra especie se fortaleciera contra la enfermedad de paludismo. Como yo les decía, es una enfermedad tan antigua que fue, incluso su primera descripción fue en Egipto, ¿sí? Hace más de 2000 años antes de Cristo, y ya era una enfermedad muy caracterizada en los glifos. Entonces se ponía ese mosquito, es muy antigua, entonces por esas circunstancias ha evolucionado nuestra especie a la par de la enfermedad. Entonces, pero claro que también son consideradas enfermedades estas mutaciones genéticas. Bueno, la inmunidad pues se adquiere por infecciones sucesivas, por las diferentes cepas de Plasmodium, nos dan cierta inmunidad parcial. Hay inmunidad humoral y celular, y hay disminución en la gravedad de las crisis palúdicas. Conforme en zonas endémicas habrá pacientes que se van infectando y luego se vuelven inmunes a las infecciones, o tal vez para las reinfecciones ya las crisis palúdicas son menores, y eso nos habla de los tipos de inmunidad. También las inmunoglobulinas se pueden heredar o se pueden pasar al bebé por la lactancia materna. Entonces, en cierta forma se va protegiendo el lactante con las enfermedades de esta enfermedad. Entonces, así van pasándose la inmunidad. Como les digo, es una enfermedad tan antigua que la respuesta inmune también ha evolucionado junto con la enfermedad. En ciclo de vida podemos ver dos fases, ¿sí? La primera fase es el ciclo sexual, ¿sí? O esporogónico, ¿sí? Donde el hospedero definitivo sería el mosquito, ¿sí? El mosquito, al adquirir la sangre se liberan los gametos sexuales, ¿sí? Donde ya en el intestino del mosquito se forman dos tipos de gametos, ¿sí? El oocisto y el esporozoito. El esporozoito fecunda el oocito. El esporozoito sería el equivalente humano al espermatozoide, y el oocito sería el equivalente humano al óvulo. Se fecunda y posteriormente, ya fecundado, liberan diversos tipos de esporozoitos, y estos esporozoitos se van a la glándula salivaria, por lo que el mosquito, una vez a la hora de picar, libera estos microorganismos ya fecundados, y se van al hígado. Generalmente les gusta irse al hígado, a células hepáticas, donde maduran y destruyen la célula hepática, formando una estructura que se llama merozoito. El merozoito parasita a los glóbulos rojos, se empieza a duplicar, se rompen los glóbulos rojos y los merozoitos son liberados para que el mosquito lo pueda adquirir y continuar su fase de transmisión, ¿sí? Entonces se liberan estos pues aquí, como decía, ya está más estructurado. Entonces hay macrogametocito y microgametocito. Se fecunda, se forma el ooquineto, luego el ooquiste, ¿sí? Y luego se liberan los esporozoitos, y luego pasan al ser humano, donde infectan el hepatocito, forman un trofozoito que se llama criptozoito, que sigue parasitando y va madurando en el hepatocito. Se forma el esquizonte. Después el esquizonte va a liberar sus estructuras, que ya parasitan en forma de merozoito, y ya siguen su duplicación en el eritrocito, ¿sí? Son las fases evolutivas que nos interesan en cierta forma para las evaluaciones. Porque entendemos entonces que el hospedador definitivo de paludismo sería el zancudo y no nosotros. Nosotros nada más somos una fase intermedia donde maduran
para el parásito somos una fase de maduración y la fase ya definitiva es para el mosquito. Bueno, el ciclo de vida, pues ahí depende de su afinidad por los eritrocitos. También se ha encontrado que las 4 especies tienen predilección por ciertos tipos de eritrocitos. Por ejemplo, en Plasmodium vivax le gustan los reticulocitos y los eritrocitos jóvenes. El Plasmodium falciparum ataca todos los eritrocitos de todas las edades. Y el Plasmodium ovale y el Plasmodium malariae ataca solamente eritrocitos maduros para su duplicación. Entonces observamos que los eritrocitos tienen ciertas alteraciones una vez que son afectados. Por ejemplo, en los Plasmodium vivax, los eritrocitos se vuelven hipertróficos e hipocrómicos. En Falciparum se ven los eritrocitos normales y en Malariae los eritrocitos son más pequeños, son hipotróficos e hipercrómicos, donde hay pérdida de la elasticidad y de la adherencia, disminución en el transporte de oxígeno, liberación de toxinas y antígenos. Entonces va cambiando estas estructuras en los eritrocitos. Pues la clínica, algunos llevan un periodo asintomático donde el Plasmodium vivax le toma por ejemplo de 12 a 17 días, el Falciparum es de 9 a 14, Ovale es de 16 a 18 días y Malariae es de 18 hasta 40 días. ¿Qué pasa después de la fase asintomática? Bueno, después de la fase asintomática podemos ver algo que se llama un acceso palúdico, que se representa por escalofríos, fiebre alta, diaforesis, ¿sí? Escalofríos, fiebre, sudoración. Los escalofríos generalmente van precedidos de un malestar general, náuseas, vómitos, astenia, sensación de frío, ¿sí? Castañeo de los dientes. En esta fase es la fase previa a la manifestación ya de lo que llamamos terciana benigna, donde empieza la fiebre alta con ruptura de esquizontes. Cuando empiezan a romperse los eritrocitos y se liberan los esquizontes, hay un aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque hay una sobreexposición a los antígenos, entonces se eleva la temperatura. En el Plasmodium vivax les llaman tercianas benignas, igual que dura 48 horas. En el caso de Falciparum le llaman terciana maligna y en Malariae le llaman cuartana, ¿sí? Terciana porque dura 48 horas, o sea, 2 días sí, un día no, ¿sí? 2 días con fiebre alta, un día sin fiebre alta. Cuartana, Plasmodium malariae, 3 días con fiebre alta y un día no, ¿sí? Eso hablamos de las tercianas, ¿sí? Entonces en esos momentos es cuando, ¿por qué pasa esto? Porque su ciclo de vida del microorganismo rompe el eritrocito. Y hagan de cuenta que el eritrocito es como una envoltura de regalo donde adentro está el microorganismo. Entonces cuando se rompe hay una sobreexposición a los antígenos y por eso se eleva la temperatura. El sistema inmunológico trata de controlar esta liberación excesiva de antígenos de los esquizontes. La diaforesis pues es una sudoración intensa que empapa las sábanas, caída de temperaturas, ¿sí? Y hay una sensación de mejoría. Entonces pasan 24 horas, ¿sí? En la fiebre terciana y en la cuartana 48 horas en la que el paciente se vuelve a recuperar, siente que ya no pasó nada, hasta que vuelve otra vez a entrar a la terciana benigna y la terciana maligna. En los niños mayores de 2 meses se ha encontrado febrícula, cefalea, fiebre mayor de 40 grados, cefalea, somnolencia, náuseas, vómitos, diarreas, palidez, cianosis, hepatosplenomegalia, ictericia, anemia y trombocitopenia. ¿Sí? Las complicaciones que pueden llevar al peligro del paciente son las complicaciones pulmonares, puede tener dificultad de respiración, paro cardiopulmonar, complicaciones renales, coagulación intravascular diseminada y la malaria cerebral que da una mortalidad de 20 hasta el 40% y que rara vez deja secuelas, ¿sí? Con una parasitemia mayor a 5 grados, con una ceguera cortical, retraso mental, síndrome convulsivo severo
de ataxia. Y pues la malaria cerebral, pues hay diversas hipótesis de que haya una malaria cerebral. A veces hay de que se pueden meter los melosoritos, pues tienen cierta predilección por células epiteliales, donde hay una disminución de flujo sanguíneo. Entonces al haber una disminución de flujo sanguíneo, pues llega poca sangre al cerebro que está en formación. Esa es la primera hipótesis, que al no tener combustible el cerebro pues no tiene un desarrollo completo. Entonces esa es la formación de la malaria cerebral. La hipótesis humoral dice que es la expresión de una toxina malárica, donde el macrófago libera factor de necrosis tumoral y también IL-1, que hace una adhesión endotelial donde hay hipoxia y hay isquemia tisular. Es la segunda hipótesis. Pero yo creo que más la hipótesis mecánica que la hipótesis inmunológica, porque hay muchas enfermedades que también son muy antigénicas y que hacen que se libere el factor de necrosis tumoral, pero no llega a la malaria cerebral. Entonces el niño tiene descenso en el nivel de conciencia, somnolencia, confusión, delirios, alucinaciones, coma profundo, fiebre de 41 a 42 grados, con convulsiones, miosis, asimetría pupilar, hemorragias, reflejos osteotendinosos, signo de Babinski y aumento de la presión de LCR. El diagnóstico diferencial pues se tiene que confrontar contra estas enfermedades con fiebre tifoidea, sepsis, meningitis, hepatitis, polionefritis, absceso hepático, fiebre amarilla, gripe, fiebre recurrente. Por eso les decía que muchas de estas enfermedades es recomendable hacerles unas biometrías hemáticas, ¿sí? Y si sospechan de que probablemente el paciente tiene el historial de que estuvo en un lugar expuesto, pues recomendar a la hora de pedir sus estudios que tienen que probablemente el paciente está malárico o quiero descartar estas patologías, porque así el químico, el laboratorista, pues al ver esto les puede decir, bueno, vamos a hacerle una gota gruesa, o vamos a tratar de buscar en la biometría hemática eritrocitos que tengan alguna deformidad para ver la condición del paciente y poder llegar a un mejor diagnóstico. Porque si lo mandan así nada más, biometría hemática, hacerle sus reacciones febriles para contrastar cultivo, pero no dicen de qué sospechan o qué necesita el paciente. El químico le va a hacer de manera de rutina, y tal vez que en alguna biometría, si lo hacía manual y que esté muy enfermo el paciente, vaya a encontrar estas estructuras y lo alcance a reportar. Pero si no se les avisa, el químico va a hacer su rutina y difícilmente va a encontrarlo. Entonces ahí es donde hay que tener buena comunicación con el laboratorio para que le den ahí una búsqueda grande, ¿no? Miren, aquí se ven estos eritrocitos completamente parasitados. Aquí están liberados los esquizontes en el eritrocito. Aquí podemos ver otra vez estas estructuras que están parasitando los eritrocitos. El diagnóstico: inmunofluorescencia directa, hemoaglutinación pasiva, análisis inmunoabsorbente, fijación de proteínas. Pues las técnicas más básicas. También se pueden hacer, se hacía pues la técnica de la gota gruesa. Hay tinciones diferenciales para poder buscar al paludismo. Entonces hay diversas técnicas de laboratorio. También, ¿qué otros datos nos ayudan? Pues la disminución de los eritrocitos, ¿sí? El aumento de leucocitos, que les va a decir ahí en la biometría hemática. Las bilirrubinas, alteración de las bilirrubinas, las gamma globulinas. A veces eso no es un canon en el diagnóstico, pero a veces dan sífilis positivo, ¿sí? En las pruebas de BRL. ¿Por qué? Porque los antígenos tienen cierta similitud con el grupo de antígenos que busca
para el diagnóstico de sífilis, pero eso no quiere decir que le van a hacer prueba de sífilis para ver si no tiene paludismo, no, eso es una que da, a veces da el paciente positivo para sífilis siendo parasitado por paludismo. Diagnósticos diferenciales, pues hay que descartar tuberculosis y enfermedades febriles, son las que más se buscan cuando se hacen los estudios. Las complicaciones, puede haber paludismo crónico, debilidad, anemia, ruptura de vaso, enteritis, neumonía, encefalitis, hemólisis intravascular, síndrome nefrótico, y el paludismo de las mujeres embarazadas es los que son más importantes, pues como está en desarrollo el niño, que la mujer también esté anémica y pueda alterar su sistema inmunológico mientras están en gestación, puede causarle malas consecuencias con el niño. Pues la prevención, pues una profilaxia, ¿no? En las zonas endémicas, fumigaciones y administrar fármacos que supriman la esquizogonia y los síntomas, como por ejemplo la cloroquina, era la que se aplicaba de 250 miligramos, ¿sí? En dosis de hasta mayores de 15 años, se aplicaban 2 dosis. El Proguanil también se da 2 a 3 miligramos por día. Hay otros medicamentos como la pirimetamina, amodiaquina, ¿sí? Que también se aplican, y la profilaxia para los vectores. Cualquier niño con fiebre no explicable o con coma, con antecedentes de viajes a zonas endémicas, tiene que hacerle sus estudios para buscar paludismo. Personas que hayan ido a lugares endémicos y pueden transportar el paludismo hasta 6 meses porque se aloja inicialmente en el hígado. ¿Qué quiere decir esto? Persona que viva en la Ciudad de México, en una zona fría como Ciudad de México, que viaja a Acapulco, le pica el mosquito y se lleva el paludismo, aunque no esté el mosquito allá en la Ciudad de México, él puede desarrollar paludismo hasta 6 meses después, porque se aloja en el hígado y se esconde un tiempo, aunque no sea de una zona endémica, aunque ya después la persona que viajó no pueda contagiar la enfermedad, pero sí puede manifestar paludismo hasta los 6 meses dentro de su organismo, ¿sí? Y hay otros tratamientos, fosfato de primaquina, clorhidrato de quinina, mefloquinina, y pues hay que darles administración de líquidos, de sulfato ferroso y control de la fiebre, hay que darles sus nutrientes y hay que mantener pues al paciente con su respectivo tratamiento. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta aquí lo vamos a dejar para este video. Nos vemos y nos vemos en la siguiente sesión.